Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Muy buenos días, amada iglesia. En esta mañana les saludamos y gracias una vez más por estar con nosotros a través de esta programación Tendencias de nuestro tiempo. Bueno, que he llevado todos los lunes, los miércoles y también los viernes a esta misma hora. Le agradecemos por su preferencia a aquellos que nos oyen, nos escuchan a través de varios sistemas en el internet. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que se nos está dando a través de Radio Shalom. Radio Shalom y también Radio Estéreo Vida en Chinandega, Nicaragua. También saludamos a nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York, allí en Radio Oasis Espiritual.
Muy pronto ya en este próximo miércoles, ya en unos 2 días más, también estaremos localmente en la ciudad de Winston-Salem, Carolina del Norte, ya transmitiendo en vivo todo el día. Así es que bueno, nos sentimos agradecidos con el Señor porque Dios es el que está haciendo la obra en nuestros días. Así es que también saludamos a todos los que nos sintonizan por medio del TuneIn Radio, aquellos que buscan la página de Radio Adoración, la voz del corazón de Dios, transmitiendo desde Carolina del Norte. Y bueno, agradecemos al pastor Natividad Ramos que participa con Radio Oración, ya que es un mensaje importante que se está llevando a cabo, las enseñanzas sobre estas cartas, sobre la Escritura, sobre la Biblia, en los cuales nos da la fortaleza para seguir adelante, sobre todo aquellas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, que hasta hoy día, después casi de 2000 años, aún retumba en nuestro corazón y nos hace sentir que vamos bien y buscando las cosas de arriba, las cuales no perecen. Esta mañana, bueno, el pastor Natividad Ramos, una vez más, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, le damos la bienvenida. Pastor, muy buenos días y una vez más, gracias, le agradecemos por participar el día de hoy. Bueno, se nos está enseñando la carta del apóstol Pedro, la primera carta. Así es que, pastor, los micrófonos son suyos y muy buenos días, adelante. Muchas gracias, hermano Isaí. Gracias a Dios particularmente y primeramente por el privilegio de participar en estos programas. También gracias a Dios por nuestros hermanos de Nueva York, hermano Gamaliel, nuestros hermanos de Nicaragua, que esperamos nuestra participación, como siempre, que sea una bendición. Esa es la razón por la cual estamos participando. Y efectivamente estamos en la primera carta que el apóstol Pedro escribió a hermanos que estaban en otros países, que tuvieron que abandonar su tierra a causa de la incipiente persecución que se estaba sintiendo ya sobre la iglesia en el tiempo de Nerón. Y esto los obligó a irse a tierras extrañas y quedar en desventaja, es decir, al convertirse en gente que no era de esa región, que iba sin recursos, y donde el tema principal que yo digo es tan apropiado para este tiempo cuando se prevé años difíciles en términos de la economía. Muchas cosas cambian a veces en los creyentes cuando la condición económica se viene abajo, cuando se queda en desventaja absoluta. Y el apóstol escribe a estos hermanos sobre un tema que es particularmente prioritario, pudiéramos decir, como era de la sobrevivencia. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y no podemos ignorar, desde luego, que tenían que tratar con gente extraña, no solamente con creyentes, dije gente pagana, que no conocía al Señor, que no tenía temor de Dios. Pero los hermanos tendrían que interactuar con esa gente. Y definitivamente esto los ponía en cierto riesgo si ellos perdían la perspectiva de la obediencia al Señor Jesús y sacrificaban la obediencia para poder sobrevivir a costa de lo que fuera. Y yo creo que esto es una enseñanza contemporánea, definitivamente. Así que yo voy a leer el pasaje de esta mañana. Hemos terminado prácticamente el capítulo 1. En el capítulo 1 el apóstol ha estado argumentando razones por las cuales deberían de mantener la obediencia. Una de ellos fue, acuérdese usted que les dijo, ustedes invocan a Dios como Padre. ¿Por qué lo hacen? Ellos dirían, bueno, porque tenemos derechos como hijos de Dios.
Pero la cuestión allí sería, entonces, si ustedes tienen derechos como hijos de Dios, Dios tiene derechos también como Padre. Y Él exige la obediencia. Y Pedro les dice que así como Dios es santo, deberían ser santos, que esa es la exigencia del Padre. Y entonces en esa argumentación, por cierto, de razonando por qué se justifica la obediencia a Dios, no importa bajo qué circunstancias estuviera viviendo, cierra con un argumento muy poderoso. Dice, porque sois comprados. Es decir, si lo quieren ver de otra manera, si están titubeando para entender, ustedes saben que Cristo nos compró con su sangre, entonces no somos propios, por consecuencia le pertenecemos a Él. Que acuérdese usted que dije, pareciera que me autorizaba el apóstol a hablar del tema de la redención, cosa que él diría, yo no estoy hablando de la redención, yo estoy hablando, circunstancialmente toqué este punto porque estoy hablando de la obediencia. Así que luego termina este capítulo 1 presentando una idea muy fuerte. Es decir, indiscutiblemente, mientras ustedes anden entre esa gente que no conoce a Dios, pues, y a veces entre quienes conocen a Dios, los verán también como que están en desventaja y tratarán de aprovechar esa cuestión. Posiblemente lleguen a pensar que han encontrado a alguien que les da seguridad, que es un brazo fuerte, que es gente muy bien posicionada en términos económicos y que los puede ayudar. El apóstol Pedro dice que no hagan eso, porque pudiera ser precisamente que ellos son como la hierba, que hoy son pero mañana se seca. Es decir, miren, estas cosas son temporales y esta gente que ustedes pueden pensar que son un soporte muy valedero, mañana ya no lo es. Es preferible entonces que ustedes se apoyen en la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Y dónde encontramos esta palabra? Él diría, en el Evangelio que han sido anunciado entre ustedes. Entonces, a grandes rasgos, esa es la cuestión a cómo llegamos en este capítulo 2, y yo quiero pedirles que no pierda la idea. Está ministrando a esta iglesia o a estos hermanos que andan fuera de su país y que eso los podría poner en desventaja, que tuvieran que ceder con tal de ceder ante las insinuaciones, la sutileza de los gentes que lo rodeaban. Y entonces el apóstol habla, precisamente nos ha hablado de, en el capítulo 2 nos empieza a hablar y dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones. Es decir, es posible que ustedes al moverse entre esa gente lleguen a despertar en ustedes la malicia y engañen y finjan, de tal manera entonces que el apóstol esto no se lo está diciendo a los inconversos, se los está diciendo a los hermanos que andaban bajo esa condición de dispersión y de expatriamiento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Si ustedes ya probaron la bondad del Señor. Muy bien, pues entonces, insisto, no hay que olvidar que la cuestión por la cual el apóstol Pedro ha escrito a los hermanos y por lo cual está planteando y planteó estas cosas en el primer capítulo de esta carta, como fue
la obediencia sobre todas las cosas. Obediencia por encima de lo que sea. Y que entonces toma a la sobrevivencia, la hace a un lado, que era una cuestión prioritaria, y pone como prioridad la obediencia antes que la sobrevivencia. Porque apoyarse, a obedecer a Dios es apoyarse en la palabra que Él ha dado. Y por consecuencia, esa palabra nos habrá de sacar exitosos en una vida complicada. De tal manera que esto se convirtió, la obediencia, en un asunto de gran importancia. Insisto, por el hecho que ese grupo de hermanos a quien el apóstol escribe andaban fuera de su patria. Y usted imagínese todas las cuestiones que tendrían ellos que resolver en su interrelación con la demás gente. Andaban dispersos y por lo tanto dije, evidentemente no había esa solidaridad, puesto que los hermanos estaban en lugares distintos y en desventaja también. Y es por sí mismo que nos lleva a lo que era una prioridad, la sobrevivencia. ¿Con qué percepción espiritual el apóstol Pedro divisó los riesgos? Porque esto de la sobrevivencia llegó a convertirse casi en un dogma. Eso de llegar a lograr las cosas, cueste lo que cueste. Y cuidado con esa forma de pensamiento. Es entonces que el apóstol establece que se ha de buscar la sobrevivencia, que eso es correcto, que es lícito, pero la sobrevivencia sin sacrificar la fe, sin sacrificar la conducta. Una sobrevivencia que ponga por encima de todo obedecer a Dios. Sencillamente. Y es a partir de ese cuestionamiento que se está dando que el apóstol Pedro desarrolla toda una tesis para argumentar la validez de sus palabras acerca de la obediencia, razonando los motivos valederos para esa obediencia. Sin embargo, espere. Quiero que usted vea cómo cerca de la obediencia de la que está el apóstol hablando, empezó a destacar otra figura, algo más. Y usted dice, ¿qué es esa otra cosa? Pedro dice, la palabra. Ha introducido la presencia de la palabra al tema de la obediencia. Y usted note que a partir del versículo 22, el apóstol Pedro les ha dicho, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Es decir, que la relación, el acercamiento que ustedes tengan, ya sea con otros creyentes que están bajo mejores condiciones que ustedes, o con gente que no conoce al Señor, que su relación con ellos sea en toda pureza. ¿Qué le parece? Y yo creo que usted está entendiendo la sutileza del apóstol Pedro en esto que le está aconsejando a los hermanos. Por eso, insisto, note que a partir del versículo 22 del capítulo 1, el apóstol empieza a poner muy en alto el valor de la palabra de Dios. Dije, frente al tema de la obediencia, empezó a destacar el valor de la palabra de Dios.
a la que califica como la palabra de verdad. Yo creo que vamos entendiendo esta cuestión. Pero veamos cómo hace eso el apóstol. Lo hace poniendo énfasis, destacando la eficacia que tiene la palabra para purificar el alma. Usted me dice, pero ¿qué tiene que ver la purificación del alma con la condición en que vivías? ¿En que entonces se van a manejar entre la gente con toda limpieza? Tan sencillo como eso. Pues dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. Luego entonces tenemos que preguntar, ¿la palabra de verdad purifica? Bueno, no es eso exactamente lo que ha dicho el apóstol, sino que pone una condición para que esa palabra de verdad haga esa purificación. Es decir, ¿cuál? Que esa palabra de verdad, que no purifica por sí mismo, diríamos, sino que llega a ser el elemento que purifica si esa palabra de verdad es obedecida. Es decir, usted puede conocer toda la Escritura, pero eso no purifica su alma. El alma se purifica cuando la persona, el creyente, camina sobre la verdad, la practica esa palabra. Y la palabra obedecida es, mis hermanos, la que purifica el alma. ¿Qué le parece la sutileza del apóstol Pedro? Bueno, evidentemente una inspiración del Espíritu de Dios, que de manera tan delicada toca muchos ángulos de la vida del creyente. Esa es la única manera como la palabra de Dios purifica el alma. ¿A usted no lo purifica la palabra? Tan solo por leerla, por oírla, por oír mensajes. No, a usted lo purifica el obedecerla. Pedro ha sido muy práctico, muy categórico. Qué bueno que leen la palabra, qué bueno que la oyen, pero para que el alma sea purificada por la palabra es necesario practicarla. Qué interesante. Por eso se podrán hacer proyectos en la iglesia de leer las Escrituras, de leer tantos capítulos, de leer tantas cartas o libros, y lo hacen los creyentes, pero no logran ningún avance en su vida personal en Cristo. O bien se logra muy poco en la vida de los que hacen eso, que yo no estoy diciendo que no se haga, de ninguna manera. Por supuesto, mismo Dios le dijo a Moisés, escribe las palabras para que las lean. Diles que se la aprendan también, porque no van a poder andar cargando los pergaminos para todas partes. Pero entonces que se la aprendan y que esa palabra la practiquen. Ese es un punto de llegada de la palabra. Pero volvamos. ¿Y para qué esa purificación del alma si estamos tratando el caso de la sobrevivencia? Este punto es muy importante y al mismo tiempo estoy reincidiendo al tomarlo de nuevo. Es que esa sobrevivencia, en ese buscar cómo acomodarse, trabajar, necesariamente tenían que tener una interrelación social. Pues necesariamente, para que en esa interrelación social no se perdiera, no entran en conflicto con la fe ni con la conducta cristiana, era necesario que se apoyaran en la palabra, en esa interrelación social. Pues precisamente
para que en ese entrar en contacto con las demás gentes, ya sea con otros creyentes o fuera con no creyentes, con paganos, esa relación fuera ajena a intereses insanos, a propuestas insanas. ¿Qué le parece? Dígame usted si Pedro tenía razón en haber visto el alto riesgo, quedando pues muy justificada la presencia de la palabra, que Pedro la destacara, la pusiera en alto y le dijera: hermanos, en toda esta interrelación, apóyense en la palabra, no en el quién es esa persona. Sin embargo, a esto por sí mismo le nace una pregunta. Entonces, es esa operación purificadora la que hace posible una condición moral saludable en el creyente, y no solamente en su medio pasivo, es decir, no solamente una condición saludable en su vida personal, sino una condición saludable en su vida moral al tratar con otras gentes. Y eso en el verso 23, donde el apóstol va a fondo de la operación de la palabra. Y dice, ¿por qué es posible para un creyente tener una vida moral saludable? ¿Por qué razón, hermano Pedro, usted habla de que es posible tener una vida moral saludable en donde quiera que el creyente se encuentre y bajo la circunstancia en que se encuentre? La razón, dijo Pedro, es que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y yo dije, vea ese contraste. El apóstol ha apelado a ese contraste y lo hace para explicar por qué es posible que un creyente pueda someterse a la obediencia de la palabra de verdad, la palabra de Dios, y contrasta, dije, usando la conjunción sino, que está formada por un sí y por un no, que he dicho, se usa para hablar de dos cosas contrarias, de dos cosas que se contraponen. Vea eso. ¿Y qué cosas son esas las que se contraponen? Bueno, lo que ha dicho, dos clases de simiente, donde una es corruptible y la otra es incorruptible. Es un contraste. Y cuando el apóstol ha presentado ese contraste, de esa manera lleva a los creyentes a recordar un momento específico cuando nacieron en Cristo Jesús, en aquel día cuando fuimos salvados, fuimos perdonados y recibimos una nueva vida. Fuimos engendrados, la nueva criatura en nosotros, con simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Pero también a ver esa simiente que causó ese nuevo nacimiento. Y otra vez el apóstol de nuevo usa la palabra, pues dice que eso fue posible por la palabra de Dios. Note usted el detalle, el apóstol Pedro empieza a escalar la palabra, levantándola, poniéndola cada vez más arriba. Y ahora dice que esa palabra fue la semilla que hizo nacer al hombre nuevo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces Pedro está diciendo, les dije que se apoyaran en la palabra, pero también les estoy diciendo
que quiero que ustedes reconozcan que fue por medio de la palabra por lo que ustedes vinieron a la nueva vida en Cristo. Pero se está dando una transición. Hemos venido reflexionando sobre la obediencia. Y ahora es la palabra. Es la palabra de Dios la que el apóstol levanta muy en alto y la hace que se note. Yo creo que esta mañana nosotros ponemos nuestros ojos en el qué dice la palabra, de la importancia de todas las cosas y las decisiones. Podemos pensar, ¿y qué dice la palabra? Y lo que ella diga, sobre eso nos vamos a apoyar. Y el apóstol la eleva a mayores alturas. Es la semilla, dice Pedro, mis hermanos, la que hizo que viniera a existencia ese hombre nuevo. Lo que establece un principio formal que sin ella el hombre nuevo, el hombre renacido, el hombre regenerado no sería posible. Pero de manera automática, al establecer que solo por esa semilla de la palabra de Dios se puede traer a la existencia a un nuevo hombre, eso por sí mismo descalifica categóricamente que se proponga otro medio para cambiar la vida del hombre. Tiene que ser oyendo la palabra, recibiendo la palabra. Y formalmente ha puesto en contraste, así como habla de esta buena semilla que es la palabra de Dios, ahora en contraste pone la otra semilla, donde es semilla corruptible, donde la vida humana del primer hombre fue traída a la existencia por una simiente que quedaba sujeta a las leyes físicas del deterioro y de la muerte cuando el hombre pecó. Y toda vida que brotó de esa semilla, la semilla en Adán, tiene la misma calidad, fíjese bien, que la simiente corruptible de la que brotó. Y su carácter es temporal, porque es corruptible, porque se deteriora, porque viene a menos. Alabado sea Dios. Y estoy pensando en la otra semilla que tiene calidad eterna y que jamás cambia ni se deteriora. Qué valedero es entonces depender de ella. Creo que es un mensaje particularmente muy profundo al que habemos de ponerle mucha atención. Mientras que el nuevo nacimiento, usted ha sido nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento fue causado por medio de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que nos engendró en Cristo, creando la fe por medio de la palabra, la fe que salva, la fe que invoca al Señor Jesús, la fe que nos hace reconocer que murió por nuestros pecados y que nos hace nacer de nuevo y nos hace miembros de una nueva creación, la Iglesia de Jesucristo. Qué interesante exposición está haciendo el apóstol Pedro. Pero, ¿dónde hallamos esa semilla? ¿Dónde la encontramos? En el versículo 25 del capítulo 1. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pero la pregunta era, ¿y dónde encontramos esa palabra? Y Pedro dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
Porque al oír el Evangelio de Jesucristo, los hombres son convencidos acerca de la persona de Cristo, que es el único que otorga salvación. Y nadie más. Y la gente no puede ir a Cristo si no ha sido informada. Y la palabra del Evangelio, que es la palabra de Cristo, da rumbo para que esa vida suya sea cambiada. Esta mañana yo le digo, si usted no es un creyente y no ha entregado su vida a Cristo, confíe en esa palabra, que Cristo murió por nuestros pecados. Apóyese en ella, invóquelo y usted verá lo que pasa. Invóquelo con todo su corazón. Pero ahora, en la parte final del verso 23, agregó una cualidad que es un motivo más para confiar en la palabra y no apoyarse en lo que ocasionalmente o circunstancialmente los gentes que le rodean puedan ser. Posiblemente sean gente muy importante y hace que usted sienta descanso, que ahora encontró un acomodo para sobrevivir bien, transgrediendo la palabra. Pero esa gente puede ser que no dure, y entonces frente a esa posibilidad latente de que el apoyo que usted esté recibiendo se acabe, porque el hombre es como la flor, como la hierba, que hoy es y mañana se secó. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Gente importante que al fin queda en la nada. Gente que tenía, que luego ya no tiene. Mientras que la palabra de Dios, alabado su nombre, vive y permanece para siempre. Y si usted se apoya en la palabra, usted tiene sobrevivencia asegurada, valedera, duradera, que no cambia. ¿Lo ve? Porque dice que esta palabra vive y permanece para siempre. Y eso que ha dicho Pedro tiene una lógica. Pues Dios que da esa palabra permanece para siempre. Dios no cambia, Dios no se va, Dios permanece y los siglos y los milenios están en sus manos y en todo siglo Él está. Luego entonces esa palabra es eterna. Si el que dio esa palabra es eterno, entonces su palabra es eterna. Y por consecuencia, los que nacen producto de esa semilla participan también de las cosas que son eternas. Qué razonamiento tan interesante, inteligente, estructurado el apóstol Pablo. Aprenda a entender las escrituras de esa manera, como un cuerpo de ideas. Pero, ¿cuál es la cuestión de decir todo esto? Bueno, le insisto, no olvide que está ministrando sobre eso de no sobrevivir a toda costa, no sobrevivir sacrificando la palabra, no sobrevivir a cualquier costo, mis hermanos. Y puntualiza de qué sentido tiene que los creyentes se apoyen en lo que algunas gentes u hombres puedan representar en un momento dado. Dice Pedro, cuando que son como hierba, y su gloria como la flor de esa hierba que apenas estaba empezando a existir para luego dejar de existir. Ayer existía, hoy dejó de hacerlo. Pero yo quiero que usted vea que Pedro está regalándonos un cuerpo de ideas. Y es con todo ese cuerpo de ideas que entramos al capítulo 2
donde parece que empieza a hablar de cosas diferentes, porque dice dejando toda malicia. Pero si no perdemos la idea anterior, ahora sería como decir, hermanos, porque hemos sido renacidos de esa semilla incorruptible. El creyente debe conducirse en medio de la gente, en su interrelación con los demás, despojado de toda malicia. ¿Qué le parece? De todo engaño, fingimiento, envidias y todas las detracciones. Note el verso 1, cómo empieza en este capítulo 2. Empieza diciendo, dejando. ¿Y qué es eso de dejando? Significa poner algo lejos. Vea, dele sentido. Pedro está diciendo, pongan lejos eso. ¿Qué cosa sería, hermanos? Pongan todo eso muy lejos de ustedes. La malicia, la envidia, el engaño, las sutilezas. No sean creyentes maliciosos y que hagan cosas por malicia, acercamientos a la gente por malicia. Y dice de manera específica, dejando de una vez por todas toda malicia. Y yo digo, ¿toda malicia? Bueno, es que en este caso es dejar el carácter malicioso, aquellos que con malicia hacen que las cosas buenas queden bajo sospecha, el que pervierte la verdad, porque todo lo que hace empieza a verlo bajo malos pensamientos, bajo oportunismo, que puede caer en la inmoralidad. Y aún llega a esperar secretamente el mal para otros, o por lo menos no espera su bien. Algo así como, no me preocupa cómo le vaya. Yo primero lo mío, yo consigo lo mío, por encima de que a otros no les vaya bien por causa mía. Eso no es razonable ni justificable para un creyente que ha sido renacido, o cuando con malicia estorba el bien ajeno. Luego agrega, dejando todo engaño. ¿Todo? ¿Cómo? El griego lo señala, el engaño con las palabras. Engañar para tomar ventaja, que es una forma maliciosa también de hablar. O bien no practicar el autoengaño, que es otra forma del engaño. ¿Cuál sería, hermano Pedro? ¿Cuál sería, hermano Ramos? Bueno, dar una falsa imagen de uno. Dar una falsa imagen de uno con tal de acomodarse. Como dice Gálatas 6:3. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque la vanidad es una forma de autoengaño y es un pecado contra el sentido común, si usted lo quiere ver así. Pecado contra el sentido común. Porque no tiene sentido y no es razonable que usted practique el engaño y el autoengaño siendo un hijo de Dios. Usted tiene que mostrarse como gente entrañablemente fraternal y saludable en todos los sentidos, porque eso causará reprensión a los que tienen malas intenciones. Entonces, vea usted lo razonable que es las propuestas del apóstol Pedro, en una cuestión de esa naturaleza como estaban viviendo, que dije, la exigencia de sobrevivir podría llevar a algunos a echar a un lado las cuestiones de la palabra.
como pensar alguno que es religioso, dijo Santiago, pero no refrena su lengua, engaña su corazón. Por eso Pedro ha dicho, en toda vuestra conversación, sanas conversaciones. Es decir, no se envuelva en el lenguaje de los impíos, con quienes ustedes ha de convivir. No permita que lo envuelvan, no participe en sus obras. Usted muestre una vida saludable por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas veces el creyente tiene charlas que no las tendría de ninguna manera frente a otros creyentes. Pero en virtud de que nadie lo está viendo y que tiene que conseguir cosas, condesciende. ¿Le parece? Dígame usted si Pedro está dando en el clavo, si está tocando la herida. Pues de todo eso, dice Pedro, debe alejarse. Debe ponerlas lejos de él, a la manera de ser de los hijos de Dios. Dios, qué sorpresas tiene la palabra. Y con cuánta razón dijo que dejaran toda malicia. Y dijo todo engaño, que implica el engaño en todas sus formas. No tiene usted que mentir para que Dios lo coloque y le dé sobrevivencia. Apóyese en la palabra que dice que usted hable con verdad. Porque Cristo Jesús, su Salvador, es verdad. De tal manera que el engaño en todas sus formas, abandónelo, desde las más notorias hasta las más sutiles. Sin embargo, yo he hablado, creo que demasiado de esto. Y seré breve al mencionar las otras. Pero, ¿qué hago? Pedro dijo que hay que dejar todo fingimiento. Quizás se diga, ¿acaso se cree que el fingimiento o la hipocresía tienen un rostro? No, hay 1000 formas. El griego dice que el hipócrita es un actor que puede hacer cualquier papel. Es un simulador. No lo sea usted, porque no nos queda como hijos de Dios manejarnos entre la gente de esa manera. No lo sea si usted es un hijo de Dios. Y más breve, dice, dejando toda envidia y todas las detracciones. Sin embargo, yo vuelvo a la palabra, que en este capítulo el apóstol Pedro nos ha regalado todo un historial precioso de ella. Historial, ¿sí? Nos ha dicho que la palabra de verdad purifica el alma, que la semilla que engendró al nuevo hombre, la que es viva y eterna, nos engendró y nos hizo nacimientos, nos hizo nuevas criaturas para una condición eterna. Yo dije que el apóstol Pedro nos ha dado todo un expediente de lo que es la palabra. Mis hermanos, la palabra engendra al nuevo hombre. Mis hermanos, la palabra purifica el alma. Pero el versículo 1 no deja de parecerme a mí lo personal como si fuera un paréntesis, porque nos está hablando de la palabra. Y luego nos hizo todo un árbol genealógico de los pecados, de esa interrelación. Y ahora las deficiencias de una interrelación de un creyente con los no creyentes. Y ahora retoma el apóstol lo de la palabra. Y nos dice en el verso 2 que los creyentes debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis. Oiga, vea lo que ha hecho. Primero nos dijo que la palabra
nos hizo renacer. Y ahora nos habla que la palabra nos hace crecer, pero que nos hace crecer saludables. ¿Qué le parece? Hermanos, es la palabra la que nos hizo nacer de nuevo, es la palabra la que nos da crecimiento, pero es la palabra pura la que nos da un crecimiento saludable. ¿Cómo debemos anhelarla? ¿Cómo? Y entonces el apóstol Pedro usa una metáfora para ilustrar cómo debe ser el deseo que tenemos por la palabra. Dijo, como niño recién nacido. Y aquí me llama la atención que Pedro dice que los creyentes debemos desear la palabra. Y yo digo que, ¿acaso los creyentes pueden dejar de desear la palabra? Sí, claro que sí. Llega a perder el interés. Revise su alma esta mañana. ¿Qué tanto interés le causa ahora la palabra? Y por eso su crecimiento se ha detenido, se ha estancado. Y pregunto, si alguien ha perdido el interés por la palabra, ¿cómo despertar el apetito de nuevo por esa palabra? Ese apetito que antes tenía cuando usted vino a Cristo. Y una de las maneras es traer a memoria a qué sabía esa palabra. Por eso dice en el verso 3, si empero habéis gustado que el Señor es benigno. El apóstol apela al recuerdo de esos platillos, de esos manjares de la palabra que teníamos cuando nos convertimos a Cristo. Qué placer, qué gusto teníamos por la palabra. Nos sabía miel. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda usted cómo lo saboreaba? Y otra vez, el apetito por la palabra debe ser despertado en el creyente o deja de crecer. Desead siempre, siempre como niños recién nacidos. Y Pedro propone comida por comida. Y dice, empero si habéis gustado. Es una palabra que en griego se refiere al acto de comer, al acto de degustar. Cuando usted prueba una cosa y dice que es sabrosa. Cuando usted ya oye la palabra y la oye mecánicamente y ya no le produce eso, deténgase tantito a pensar. ¿Y qué cosa es degustar ese manjar de la benignidad del Señor? Es lo mismo que catar, que examinar el sabor o la sazón. Cuando entonces ponemos frente a nuestros ojos todas las bondades del Señor y nos regocijamos en ella y diríamos, qué sabroso sabe esto. Diría un chef, catar el bouquet del vino de su bondad, degustar, examinar a qué sabe el pan de la palabra de Dios. Y cuando usted esté impuesto al pan de la palabra verdadera, le garantizo que no le van a aparecer el montón de cuestiones y novedades que recorren la vida de la iglesia y la predicación contemporánea. No le va a gustar, porque usted tiene sabor por la palabra. Y recordarla, dijo Pedro, con nostalgia, para que vuelva el apetito. Y como niños recién nacidos, hay que desear el sabor de esa palabra. Ahí nos vamos a quedar esta mañana, mis hermanos, y yo espero que nuestra participación le haya dado sentido a muchas cosas, porque estos son cosas para pensarlas, para reflexionarlas y decir, veamos qué está haciendo el apóstol Pedro. Y entonces terminamos diciendo, desead como niño recién nacido. ¿Y cómo demuestra? ¿Con qué lenguaje el niño demuestra que tiene deseo de alimento? De leche, mueve sus bracitos, sus ojos le brillan cuando usted le enseña el biberón. Así el creyente, su alma le brilla cuando empieza a oír la palabra de verdad. Ahí nos vamos a quedar, mi hermano Isaí, esta mañana. Y gracias a Dios por esta oportunidad. Que Dios los bendiga. Amén, así sea, pastor. Gracias por la oportunidad que se nos da también de poder
expander este evangelio tan maravilloso a través del apóstol Pedro, trayendo a conciencia de los días de hoy sobre esta linda palabra. Pastor, gracias una vez más, le agradecemos y queremos recordarle a nuestra audiencia que el próximo miércoles ya estaremos en vivo en la ciudad de Winston-Salem. Estaremos todo el día a través de la 1500 y también muy próximamente en la FM, también esta misma estación. La próxima semana, también a partir del día lunes, estaremos comenzando también en otra ciudad, ahí mismo en Nicaragua, donde Dios ha provisto, y esperemos que Dios sea glorificado. Mayor información estaremos dando más adelante sobre esta otra estación. Así es que 2 estaciones más estaremos entrando, si Dios lo permite, a partir de esta semana, el miércoles y el lunes en la otra. Así es que damos gracias a Dios por la provisión, y sin Él nada podemos hacer. Así es que gracias, pastor. Agradecemos también a nuestra audiencia que nos sintoniza en Nueva York. Ahí también agradecemos a nuestro hermano Gamaliel, en el cual hace posible que esta programación salga también en este estado, también a través de Radio Oasis Espiritual, así como lo hace Radio Shalom, la frecuencia de la paz, y también la programación de Radio Estéreo Vida en la ciudad de Chinandega, en Nicaragua, y sobre todo, bueno, a toda nuestra gente de México, ahí los que son de Monterrey, les saludamos en este día, recordándole que el día de hoy a las 12 volvemos a repetir este mismo programa, a las 12 mediodía, tiempo nuestro de Easter Time, en el cual usted puede volver a escuchar esta linda palabra. Así es que le agradecemos infinitamente su participación. Amigos, usted que va sintonizando esta programación, transmitiendo desde Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos, el pastor Natividad Ramos conectado desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, hablando sobre esta bendita palabra, la palabra que produce vida y vida en abundancia. Así es que no se vaya, quédese con nosotros, vamos a ver la identificación de este programa. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es, bueno, será hasta el miércoles, si Cristo ha venido, con el programa Tendencias de nuestro tiempo. Le queremos recordar nuestro teléfono, si usted tiene algún comentario o también si usted quiere escribirnos, también lo puede hacer. El teléfono es el área 704 con el número 634-6706. 704-634-6706. También usted nos puede escribir a través de radioadoración@hotmail.com, o también entrar a nuestra página, que es el www.radiooracion.com, o si no, también entrar a Facebook, en el cual ahí estamos con toda la información en Facebook, buscándonos como Radio Adoración. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Mañana mi persona también estará en Radio Estéreo Vida a partir en este mismo horario. Bendiciones. Esta copa pasa al lado de mí, pudo haber dicho no soy culpable.